Buenos días chicos, hoy vamos a hablar acerca de nuestra cuarta clase que se trata sobre configuración electrónica y vamos a recordar un poquito acerca de los números cuánticos que hemos visto la semana pasada. Hablar de la configuración electrónica nos habla sobre los electrones que están distribuidos alrededor del núcleo en regiones específicas de acuerdo a su energía relativa. Entonces, para ello, como les mencionaba, debemos de recordar los 4 números cuánticos, lo que son el nivel, subnivel, número cuántico magnético y el número cuántico de spin del electrón. Entonces, estos 4 números son suficientes para poder identificar por completo un electrón en cualquier orbital de cualquier átomo. Y a esto le podemos denominar a estos 4 números cuánticos como el domicilio de un electrón o la forma como lo podemos ubicar. Nos va a dar todas las características de este. Si nosotros tenemos un núcleo y la nube electrónica, ubicamos los electrones para un mejor estudio y observamos las diferentes regiones de energía que vamos a poder visualizar en estos. Ya sabemos que los niveles de energía van aumentando según se van alejando del núcleo. Entonces aquí tenemos un pequeño cuadro de resumen que nos va a denotar los 4 números cuánticos con su símbolo, valores permitidos, número de valores, nos va a describir el orbital y vamos a determinar cuál es la información que nos brinda cada uno acerca del átomo que vamos a ver. Por ejemplo, cuando es el número principal nos va a dar el nivel de energía. El número cuántico secundario o azimutal nos va a dar el subnivel de energía. El número cuántico magnético nos va a dar el orbital o el REMPE, como es conocido. Y el número cuántico de spin del electrón nos le va a dar el sentido de giro alrededor del eje que vamos a tener. Nos dan el tamaño, forma, orientación espacial y a qué no está asociado. Conocemos los valores que pueden llegar a tomar y las abreviaciones por las que se les conoce. Cuando hablamos del nivel de energía o el nivel de capa, está representado por la letra N y esto nos dice que contienen los electrones. Entonces, aquí podemos observar que N nos va a denotar el subnivel de energía, n al cuadrado el número de orbitales por nivel y 2n al cuadrado el número de orbitales por nivel, de electrones por nivel. Esta energía va a ser creciente. Mientras más se aleje del núcleo va a crecer y va a disminuir según se acerque a este mismo. El subnivel está representado por las letras N y L y nos va a denotar que va a ser una región que contiene los electrones que presentan la misma energía relativa. Aquí hablamos de algunos temas principales que ya habíamos mencionado, que eran las denominaciones del subnivel. Tenemos un subnivel Sharp, principal, difuso y fundamental. ¿Existen solo 4 subniveles? No, es un número infinito de subniveles, pero generalmente trabajamos con estos 4 porque según vamos tratando cada uno de estos, la representación de sus orbitales forman ecuaciones muy complejas. Entonces, ¿por qué se da esto? Por el número de orbitales y estos dependen del nivel. El subnivel Sharp o S pertenece al nivel 0, donde el número de orbitales va a ser 1, su número de electrones va a ser 2 y va a estar representado por S. ¿Cuántos números de orbitales? 1. El segundo subnivel es principal, representado en el nivel 1. El número de orbitales que vamos a tener va a ser 3, el número de electrones es 6 y está representado por 3 representaciones de este orbital P en un eje X, un eje Y y un eje Z. Es tridimensional. El tercer subnivel que vemos acá es el subnivel difuso. Está representado en el nivel 2
tiene 5 números de orbitales y el número de electrones va a ser 10. Y esta representación, como vemos, ya es una ecuación un poco más compleja que va más allá, interactuando estas tres variables que van a ser el eje X, eje Y y eje Z, en los cuales están en interacción todos. El cuarto subnivel que vamos a ver es el subnivel fundamental, que está en el nivel principal número 3, contiene el número de orbitales de 7 y el número de electrones va a ser 14. Y su representación de orbitales es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque aquí ya no solamente vamos a tratar con como vemos en principal, con 3 variables, 5 variables para el difuso, sino con 7 variables, y esto va a ser mucho más complicado, ¿no? Cuando hablamos del orbital o el REMPE, nos informa acerca de la región electrónica espacial de máxima probabilidad estadística, y aquí vamos a tener en cuenta dos cosas principales. Lo que es el giro, y en qué circunstancias vamos a encontrar a nuestros electrones. Por ejemplo, ¿por qué en el giro? Ya habíamos mencionado que el giro está determinado por el spin, y el spin era una representación que nos daba acerca del giro del electrón, que podría estar en un sentido horario o en un sentido antihorario. Horario siguiendo las manecillas del reloj y antihorario siendo contrarias a las manecillas del reloj. Y el sentido siempre va a apuntar hacia el lado norte. ¿Ven? Entonces, este orbital también puede estar en 3 etapas. Puede estar lleno, semilleno y vacío. Lleno cuando vamos a tener 2 electrones apareados. Semilleno, un electrón desapareado, y vacío donde no vamos a encontrar electrones. Son denominaciones que se le da al casillero o al recuadro, al espacio que se le da a este spin, que se le denomina apareado cuando es lleno, desapareado cuando está semilleno y sin electrones cuando está vacío. Debemos de recordar que para nuestra configuración electrónica vamos a tomar en cuenta 3 cositas importantes: nuestro nivel, nuestro subnivel y el número de electrones, que ya los habíamos mencionado antes con los otros números cuánticos mencionados. Entonces, ¿cómo es que se da esto? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, un nivel de energía con su subnivel, que es S. Segundo nivel de energía, y ya tenemos 2 subniveles de energía. Un nivel 3, 3 niveles de energía. Un nivel 4, 4 subniveles de energía. Un nivel 5, 5 subniveles de energía. 6, vamos a tener 4 subniveles de energía, y en 7 podemos llegar incluso hasta otros 4 niveles de energía. Esto es generalmente como una escalerita, y podemos llegar hasta estos temas, pues sí se pueden llegar hasta estos, pero generalmente solamente llegamos hasta aquí, nuestro 7P6. Llegamos hasta un nivel 7. Sin embargo, en nuestra tabla podemos llegar incluso hasta un nivel 8. ¿Qué es lo que nos representa esto? Cada uno de los elementos químicos que podemos encontrar en nuestra tabla periódica tienen una configuración electrónica determinada, especial, es única y no se va a llegar a repetir. Esta es una cualidad que nos da los números cuánticos y con los que podemos identificar. Cada una de las variaciones significa algo especial. Cuando tenemos aquí nuestra configuración electrónica,
podemos observar nuestra configuración electrónica que ya la tenemos de una forma lineal, ¿no? Donde encontramos nuestro nivel, nuestro subnivel y el número de electrones. Y la seguimos en todos. Como vemos, está por colores, como lo teníamos en la imagen anterior, para que se nos haga un poco más fácil de poder determinarlos y encontrarlos. Entonces, esta secuencia la vamos aprendiendo siguiendo estas líneas. Y más adelante les voy a explicar el significado de estas líneas. Según vamos aumentando la cantidad de electrones, lo que vamos a sumar, van a ser estos exponentes que vamos a encontrar en cada uno de los niveles y subniveles determinados. Por ejemplo, vamos a ir sumando y vamos a ver hasta cuánto llegamos. Hasta aquí tenemos 2 electrones, 10 electrones, 18 electrones, 20 electrones, 30 electrones, 36, 38, 48, 54, 86 hasta 118 electrones. ¿Y cuántos elementos tenemos en nuestra tabla periódica? Pues tenemos 118 electrones e incluso llegamos hasta los 120. ¿Y dónde están esos otros electrones que nos faltan? Pues acompañándonos aquí, siguiendo la misma secuencia, llegando hasta un nivel 8. Entonces, cuando nosotros avanzamos cada cierta cantidad de electrones, podemos identificar de que tenemos a los gases nobles, quienes marcan una cantidad de electrones abreviadas. Quiere decir que cuando nosotros tenemos 2 electrones, lo vamos a abreviar con el elemento helio. Cuando tenemos 10 electrones, con el neón. Cuando tenemos 18 con el argón, 36 con el criptón, 54 con el xenón, 86 con el radón y llegamos hasta los 118 con el 1-noctium. Entonces, de esa manera podemos llegar a tener una configuración electrónica abreviada. ¿Por qué es que sabemos esto? Porque cuando nosotros analizamos cada uno de los átomos, encontramos que van a tener en su nube electrónica 2 electrones, 10 electrones, 18 electrones, 36 electrones, 54, 86 y así sucesivamente. Y esto denota un determinado crecimiento para cada uno de estos elementos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, nos dice, una distribución electrónica donde nuestro Z, nuestro número atómico, número de electrones o número de protones va a ser 16. Y este elemento está representado por el azufre, porque el azufre tiene como número atómico 16. Entonces, cada número atómico tiene un elemento particular en el que tenemos niveles y subniveles, y cada uno de estos van a contener electrones. Cuando nosotros hacemos nuestra configuración electrónica siguiendo la secuencia establecida, vamos a tener 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. ¿Por qué hasta 4 y no llegamos a 6? Porque nos piden 16 electrones. Y si nosotros sumamos, tenemos 2, 4, 10, 12, 16 electrones. Entonces decimos que tenemos 3 niveles con 5 subniveles y cada uno de estos los podemos abreviar de la siguiente manera. Acá tenemos cuando es con helio y con neón. Entonces, ¿cuál es el que se selecciona de esta manera? El más grande. Y acá tenemos nuestra configuración de forma lineal y abreviada con el neón. ¿Siempre va a estar entre corchetes? Sí, siempre va a estar entre corchetes o en paréntesis, lo podemos decir. Entonces, viendo nuestra configuración electrónica, nosotros podemos llegar a decir que la cantidad de niveles encontradas para esta distribución electrónica de nuestro átomo, que contiene 16 electrones, tiene 3 niveles, 5 subniveles, 7 orbitales llenos, 2 orbitales semillenos, 2 niveles llenos, 4 subniveles llenos, 14 electrones apareados y 2 desapareados. Y con estos podemos comprobar de que llegamos hasta los 16 electrones. Entonces, ¿esto a qué se debe o cómo es que podemos determinar específicamente esta configuración electrónica? Hablamos un poquito acerca del principio de Abdu'Bau,
o al principio de construcción, donde nos dice que la energía asociada a las regiones orbitales depende de la suma de los números cuánticos, principal y azimutal. Entonces, parte de esto vamos a tener este término que va a ser la energía relativa que vamos a encontrar, y esto está determinado por los niveles y subniveles. La suma de estos nos va a determinar esta energía. Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos el 3DXY, es un orbital que tiene un nivel 3 y un subnivel 2. Y esta energía relativa la vamos a tener como 5. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos el nivel 4 y un subnivel 0. Y la suma de estos dos vamos a tener su energía relativa 4. El 6PZ es un nivel de energía 6 y por P decimos que es de un subnivel 1. Y esta suma nos va a dar 7. Cada uno de estos valores de energía relativa nos va a determinar la energía y su estabilidad. ¿Y cómo es que nos damos cuenta de eso? Acá nos dice que a menor energía relativa, mayor estabilidad de los orbitales atómicos. ¿Qué quiere decir? Que mientras menor sea esta energía relativa, va a ser más estable el átomo y lo vamos a poder manipular de mejor manera. Para eso nos ayuda a conocer estos términos. Entonces, cuando nosotros los ordenamos según su energía relativa, podemos ver que aquí hay dos que van a ser iguales por el tema de energía relativa. En el caso del 3DXY y del 3DZ cuadrado. Y aquí lo que vamos a ver es una degeneración. ¿Por qué? Porque está en el mismo nivel, pero en una distinta frecuencia. ¿Y por qué eso no nos da con estos dos que también tienen la misma energía relativa? Porque se diferencian por el nivel. Y de esto nos va a ayudar. Entonces, cuando queremos verlo por su estabilidad, lo vemos de forma contraria. La regla de Müller, o la regla conocida como el serrucho, es esa que nos determina de que vamos a tener esta secuencia y seguimos ese orden. Es por eso que con esto nos vamos a guiar. Son unas líneas invisibles que las tenemos, pero que nuestra mente las debemos de tener y debemos de seguir esta secuencia. Y lo que yo les recomiendo hacer, y algo por lo que yo comencé aprendiendo esto, es colocar primero la primera columna con los 7 niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego le seguimos con las S, S a todo. Luego bajamos un casillerito como si fuera una escalerita y ponemos nuestro segundo subnivel P. P, 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 P. Seguimos bajamos otro casillerito y le ponemos nuestro tercer subnivel difuso. Difuso, 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 difuso e incluso podemos llegar a un difuso. Y esta F generalmente comienza acá en el 4. Este subnivel fundamental y lo vamos a tener igual bajando un casillerito más. ¿Y lo podemos colocar de esta manera para abajo? Sí, pero generalmente se queda aquí, en el 5P. ¿Por qué? Porque se nos complica un poquito trabajar con estos. Hay elementos que pueden llegar hasta estos. Yo creo que sí van a ver, que se han descubierto, no. Entonces, vamos a acá nosotros recordar algo muy importante, que nuestro debe de llegar hasta aquí. Estos todavía no los vamos a ver, solo vamos a llegar hasta esta partecita y vamos a tener nuestra escalerita que nos va a ayudar a recordar estos temas. Y ven, es como si se abriera y luego volviera a retroceder. Y de esta manera nos va a ayudar a que podamos recordar un poquito esto. Yo no fui mucho de memorizarme una CP2, CP3, 2P,
2p6, 3s2, 3p6, 4s2, no. Sino hacía esta configuración y se me hacía un poquito más fácil poder desarrollarlo. Entonces hacía una hojita y me podía ayudar. Entonces, según lo que yo necesitaba, iba ampliando mis configuraciones. Ahora vamos a hablar acerca de la regla de Hund. ¿Quién fue Hund? Bueno, Hund es un físico alemán que trabajó bajo los principios de la mecánica cuántica y también ayudó a desarrollar la teoría del orbital molecular en los enlaces químicos. Y esta regla de Hund nos dice que se establece que la distribución electrónica más estable en los subniveles es la que tiene el mayor número de especies paralelas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros rellenamos los espines en cada uno de los orbitales, deben de seguir una secuencia cronológica, una secuencia ordenada, en la que, ¿y cómo se da eso? Cuando nosotros tenemos en nuestro subnivel S, vamos a tener un casillero que tiene por valor 0, y vamos a rellenar los espines, uno hacia arriba y uno hacia abajo, un positivo y uno negativo. ¿Por qué son uno positivo y uno negativo? O uno hacia arriba y uno hacia abajo, porque ambos se van a cancelar. Vamos a tener dos signos que se van a cancelar. No podemos poner dos positivos porque se sumarían y dos negativos porque se restarían. Entonces, para poder alcanzar la estabilidad, llegamos a un término 0. Eso nos pasa cuando estamos en un subnivel S representado por 0. Pero cuando estamos en un subnivel P, ya tenemos una variación. Y yo les recomiendo comenzar del medio. Hacemos un casillero que va a valer 0 y como P debe de tener 3 casilleritos por sus 3 orbitales, vamos a tener uno negativo y uno positivo. Pues de esa manera nos podemos ordenar. Ahora, ¿cómo rellenamos nuestros espines? Ya sabemos que deben de ir uno positivo y uno negativo. Acá tenemos 3. ¿Por qué no ponerle a este spin que sea uno aquí para abajo y digamos este no? También son 3. No, no podemos hacer eso. Lo que es correcto es que lo debemos de realizar de izquierda a derecha y en una forma ordenada, rellenando todos los casilleros. 1, 2, 3. Si tuviéramos 4, recién sería para abajo. 5, 1 acá. Y 6 acá. ¿Por qué el 6? Porque sabemos que el número de electrones que podemos encontrar en nuestro subnivel P o principal son 6 y de esa manera vamos recordando un poco. Aquí tenemos nuestra configuración con los espines para nuestro elemento que va a tener 7 electrones. Entonces, rellenamos 2, 2, 3, vamos 4, 5, 6 y 7. Entonces ya tenemos nuestro elemento. ¿Y cómo comprobamos de que esto es algo verdadero? Por nuestro átomo. Ya sabemos que no se repite. Entonces, un átomo 7 quiere decir que estamos hablando del nitrógeno. Acá tenemos algunos ejemplos acerca de la energía relativa que podemos encontrar. Para nuestro ejemplo de 4p, cuando tenemos un nivel 4 y un subnivel 1, la suma va a ser 5. Cuando tenemos este segundo ejemplo que es 5d, solamente necesitamos un nivel y su subnivel. 5 más 2 tenemos 7. Entonces, ya sabemos que mientras más pequeña sea esta energía relativa, va a ser más estable, pero cuando es más grande, cuando es mayor esta energía relativa, va a ser más grande. Entonces decimos que 4p es más estable, pero 5d es más grande. Cuando decimos el diagrama de orbitales, vamos a representarlo en este ejemplo, donde tenemos el 4p4 y hacemos su configuración electrónica hasta llegar a este átomo, teniendo nuestro 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p4, llegamos. Entonces, sumando nuestros electrones nos da 34 y hallamos el número atómico de este. Y cuando hallamos este número electrónico, esta configuración electrónica y su número atómico, podemos decir que este elemento del que estamos hablando, que tiene su
última, sus últimos 4 números cuánticos representados por 4p4, hablamos del selenio. Y acá tenemos otro ejemplo que nos dice el número cuántico del electrón para un número atómico 19. Nos dice que este elemento del que estamos hablando es un potasio. Realizamos su configuración electrónica y vemos de que llegamos hasta el 4s1 y sumándolo nos dan 19 electrones. 2, 4, 10, 12, 18, 19. Hallamos sus 4 números cuánticos. Nivel 4. Solo nos vamos a fijar en este último. En este último. Tenemos su nivel 4, un subnivel 0, un número magnético que va a ser 0 porque solamente rellenamos un casillerito y el sentido del spin va a ser positivo porque solo nos dice 1. Si este hubiera sido 2, entonces aquí sí lo hubiéramos podido completar y sería menos 2 porque estamos terminando en menos 2. Pero como estamos con 19, llegamos a deducir de que tenemos estos. Y así es que llegamos a tener nuestros números cuánticos. Aquí tenemos otros ejemplos en los que igualmente nos dicen, ¿no?, que se posee 7 electrones en el tercer nivel y el número atómico que podemos encontrar. Eso es lo que nos pregunta. Si sabemos que tenemos 7 electrones en un tercer nivel, vamos a contar entonces. Realizamos nuestra configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Entonces, de esa manera podemos llegar a encontrar el número de electrones. Y como nos dice que tenemos que hablar acerca de nuestro tercer nivel, nos fijamos en estos y sumamos los electrones. 2 más 5, 7. Entonces, comprobamos que estamos con 7 números de electrones. Entonces, podemos llegar a decir de que sumando los electrones llegamos a 17. ¿Y de qué elemento estamos hablando? Del cloro. En el siguiente ejemplo nos dice que la configuración electrónica del vanadio va a ser 23. Entonces, lo que vamos a realizar es nuestra configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3 y entonces nos fijamos, ya llegamos hasta los 23 y nos fijamos en este último. Y aquí lo que vamos a hacer es que para este pequeño en configuración, como nos vamos a fijar en esto, partimos del 0. Nos vamos hasta un menos 1 más 1. Y recordemos que para este subnivel debemos de tener 5 casilleros. Ahora, ¿por qué 5 casilleros también? Una forma de darnos cuenta es porque este 3D debe de tener 10 electrones. Entonces, esos 10 electrones deben de estar distribuidos en los casilleros. Y como en cada casillero deben de haber 2 espines, decimos que deben de haber 5. Si nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, solo llegamos hasta ahí. Entonces, estos no los necesitamos. Entonces, de esa manera vamos a ir rellenando. Y ya saben que los rellenamos los espines de izquierda a derecha. Y como necesitamos solamente 3 espines, 1, 2, 3. Entonces, acá la pregunta que nos dice es, ¿cuántos electrones poseen el subnivel 2? ¿Cuántos electrones poseen ese subnivel 2L? Entonces, estos van a ser 3. Y
¿Y por qué 3? Porque recordemos que este subnivel 2 es nuestra D. ¿Y cuántas Ds tenemos acá? Una. ¿Y cuántos electrones tiene? Tiene 3 electrones. Y los representamos de esa manera. En la siguiente imagen nos dicen, ¿no? En el ejemplo, la configuración electrónica para un Z5 y para un Z16. Cuando tenemos el Z5, hacemos fácil nuestra configuración. Y como es abreviada, ya sabemos nosotros que cuando son 2 electrones, se abrevia con el helio. Y seguimos con la configuración. Y sí, tenemos 5 electrones. 2, 4, 5. Entonces, cuando hablamos de una configuración electrónica abreviada para un número atómico 5, hablamos del boro. Cuando hablamos de una configuración electrónica para un número atómico 16, hablamos del azufre. Y al realizar nuestra configuración electrónica, nos damos cuenta que llegamos hasta tener 10 electrones que podemos abreviarlos con el neón. Y seguimos con los otros. Y seguimos sumando la cantidad de electrones que podemos encontrar, que es 10, 12, más 4, 16. Y cumplimos con nuestra configuración electrónica. También tenemos que hablar acerca de algunas anomalías que podemos encontrar. ¿Y eso a qué se debe? Siempre que encontremos nuestro 4D9 o nuestro específicamente el D9 o el Da4, esto nos indica que va a ser un átomo inestable. Entonces, para poder alcanzar la estabilidad, lo que vamos a hacer es prestarnos siempre, generalmente, uno de los electrones de S y pasarlos a la D. Como en este ejemplo, pasamos uno de S a D y esta D se va a convertir en 10. Y así alcanzamos la estabilidad. En el caso de que tengamos nuestro D a la 9, vamos a alcanzar la estabilidad con un D a la 10. Y cuando sea un D a la 4, la estabilidad se alcanza con un D a la 5. Esto es algo que debemos de recordar siempre que tengamos este tipo de casos que tengamos en nuestra configuración electrónica. Ahora, algo a lo que le vamos a agradecer a Pauling es este principio de exclusión. ¿Y qué es lo que nos dice este principio? Que un átomo no se puede ubicar en 2 electrones con los 4 niveles cuánticos iguales. Es lo que les he estado repitiendo. No va a haber un elemento químico, un átomo, que tenga sus 4 números cuánticos iguales. No hay, no se puede encontrar.